Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Esta noche le voy a presentar una entrevista especial. Fíjese que no tenemos la mesa como de costumbre porque es un ambiente especial y además de eso es un tema especial. Voy a conversar con el ex fiscal. Lo de ahora, que debe ser lo correcto, decir lo que es ahora, lo que está, pero quiero hablar con el ex fiscal, José Manuel Hernández Peguero, el hombre que trabajó el caso Quirino. Yo le he dicho ya varias veces que yo no quiero meterme en ese caso porque me asquea mencionar los nombres de los involucrados en esto, pero necesariamente es el tema y tenemos que decirles a ustedes lo que está pasando con esto. Gracias por acompañarme, magistrado. Vamos a hablar como magistrado, sí, porque la posición de ahora no es a la que viene el caso. No. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa sí. ahora y volvemos le vamos a pedir permiso al pasado. Sí. Usted instruyó el caso Quirino. Sí. Hizo la investigación de un proceso que venía investigativo de las autoridades antinarcóticos del país, ya eso lo tenemos bien sabido. ¿Usted interrogó a Quirino? Sí, pero no tan solo de que investigué. Yo hice posible y concluí la negociación con Quirino y con los fiscales de Estados Unidos y sus abogados. ¿Pero usted lo interrogó? Seguro que sí. Ese hombre que usted interrogó, ¿qué tipo de gente usted vio en ese hombre? Porque aparentemente, se lo digo por lo siguiente, cuando arrestan a Quirino, parecía un hombre tan tranquilo, tan manso, un padre de familia, que mucha gente hasta dijo, pero cuidado si se están equivocando. Sí. Hasta yo quizás lo pensé. Él lo decía. Y él lo decía, no, y lloró. Yo tengo una entrevista inédita, grabada, la única entrevista que se le hizo en República Dominicana, que la hice en las instalaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas, 4 días después de su arresto. Ok, ahí calientito todo. Sí, en donde él con sus abogados entendía que todo había sido un error y que él llamaba la atención a las autoridades porque al parecer pudo haber una confusión, él decía. Él se declaraba un empresario y que no tenía nada que ver con el narcotráfico. ¿No era un hombre agresivo? No. ¿Imponente? No. Y siempre debo decirle que en el trato que tuvimos, ambos nos profesamos respeto y yo siempre, porque es mi estilo, sí. Sin importar la situación en la cual se encuentre, en este caso, el imputado de un crimen, de crímenes tan graves como los que él cometió, yo lo trataba con todo el respeto. Y así hice frente a sus familiares, así trabajé también en ocasión de la incautación de los bienes, la protección de esos bienes, y eso él siempre lo distinguió. Recuerdo que cuando se dictó la sentencia de extradición, a él se le dijo que se iba de inmediato sin ver a sus familiares, y a eso yo me negué. Yo ordené que todos sus familiares. Y recuerdo esa tardecita ya, cuando lo visité en las instalaciones de la DNCD y lo encontré mostrándome ante todo un afecto que yo diría era de mucho agradecimiento porque por el trato. Tenía a su madre, a su padre, a su esposa, a sus hijos y a su querida también allí. Y me manifestó el agradecimiento por el trato que yo le daba y por haberle permitido estar con sus familiares antes de abordar el avión. Yo voy a hacer una transición entre ese momento y el momento actual, para volver a algunos pasajes del momento interregno, sí. Pero el momento actual, ese hombre entonces que usted vio, con el hombre desafiante que se oye ahora y agresivo, ¿qué puede haber pasado? Usted que tiene la experiencia, porque los fiscales tienen algo de psicología, lógico, porque eso es natural que se desarrolla. Sí. ¿Qué usted cree que pudo haber pasado? ¿Los rigores de la cárcel? Bueno, ¿O qué situación usted ve? Ciertamente, Quirino, el impacto del cambio trascendental de la vida que llevaba acá a una cárcel de extrema rigurosidad, porque en esa cárcel que él estaba, están alojados allí los criminales más sangrientos, los narcotraficantes. Y ahí no hay contemplaciones. No hay contemplaciones, no.
y él perdió la audición de un oído, producto de una infección que venía ya desde hace muchos años. Hay que entenderlo. De todas maneras, yo creo que ha cometido otro gran error en su vida, en hablar una mentira. Okay. Y él lo sabe porque yo en cada caso en lo que actué, es decir, las actuaciones que nosotros hicimos están todas documentadas, no tan solo por nosotros, sino por lo que le dieron seguimiento durante 2 años antes de su arresto. Es decir, Quirino estuvo totalmente vigilado, 24/7, como se dice. Sí. ¿Y por qué las autoridades anteriores, y cuando quiero, no lo estoy extrapolando a gobierno, sino a las autoridades anteriores judiciales, antinarcóticos, porque cambiaron cuando entró un nuevo proceso de gobierno, un nuevo periodo de gobierno? ¿Por qué razón usted entiende que no se produjeron los arrestos, que no se produjeron los decomisos, que no se produjo el operativo para desmontar esta maquinaria que producía tanta cocaína? Porque no estamos hablando, vuelvo y digo, de un muchacho que andaba con una bolsita de cocaína. Bueno, como usted sabrá, esta era una organización bastante compleja. No se trataba nada más de colocar la droga en Estados Unidos, sino de distribuirla también. O porque ellos, además de eran distribuidores. Lógico, sí. Él tenía toda una ramificación de personas allá que se dedicaban a la venta al por menor. Y eso producía más beneficio. Y me imagino que para la DEA, las autoridades norteamericanas, poder identificar a todas estas personas, evidentemente se requería de más tiempo. A pesar de que ya estaba con mucha documentación, es decir, no fue tan solo ese cargamento. Sí, sí. Ese fue ya el clímax. Ese fue el último. Ahora, sí debemos tener muy en cuenta también en la República Dominicana que hasta septiembre del año 2004 el Código Procesal Penal no estaba vigente. Y a partir de esa fecha, que fue cuando se le arrestó, ya la extradición no dependía de la voluntad del presidente, sino de la Suprema. Sino de la Suprema Corte de Justicia. Y es posible que eso también diese lugar a que el caso se esperase el momento en que no dependía de la voluntad política, si se quiere decir. Aunque no hay por eso hay que temer a las autoridades de ese entonces, sino que era con mayor rigor y mayor legalidad que se pedía esta extradición. Permítame, magistrado, volver un poquito atrás. Cuando ustedes, las autoridades represivas, deciden marcharle a Quirino, arrestarlo, arrestar el camión, hacer el operativo, ¿qué motivó esa situación? O sea, ya estaba documentado, concluido todo, ya teniendo suficientes evidencias. ¿Por qué en ese momento? Bueno, porque ya, como usted dice, ya se había culminado la investigación y el caso era en flagrante delito, es decir, la ocurrencia del caso ameritaba ya su apresamiento. Permitir más allá, yo creo que sería un riesgo, porque ya Quirino se estaba dando cuenta, Quirino y su organización, de los seguimientos, cambiaban tan frecuentemente los teléfonos que hacían casi, si no imposible, por lo menos muy dificultoso el estar dándole seguimiento continuo a las interceptaciones, a las grabaciones, es decir, ya no era posible. En una de esas intervenciones que él hizo, yo escuché que él decía que él sabía que por lo menos un año antes ya le estaban dando seguimiento, sí, y muy de cerca. Sí. Y yo me pregunto lo siguiente, en las investigaciones, en el proceso de investigaciones de ustedes, ¿pudieron determinar complicidades, como es lógico? Porque este tipo de bandas opera con muchas complicidades en el sector público. La busca. Sí, y pues la paga para eso. Tiene para eso. O sea, eso es parte de sus gastos, sí, por así decirlo, sí, operacionales. Se determinaron complicidades importantes que le permitían a él ciertas libertades y ciertas posibilidades de escapar en un momento determinado, de que la persecución le cayera encima. Es tan así que solamente sus testimonios en ocasión de la negociación es que ha hecho posible la extradición de un militar. Es decir,
Las pruebas son bastante débiles en lo que respecta a protección, es decir, a militares que supiesen que estaban protegiendo a un narcotraficante. Okay. Yo soy partidario de la tesis de que Quirino engañó a casi todo el mundo, que Quirino, como un gran mago, una persona con una inteligencia natural, no develaba lo que era realmente. Incluso ni en su vestimenta, No, ni en, no. ni en sus formas. Ni No. tampoco las personas que les rodeaban. Es decir, Quirino andaba solo, ¿entiendes? Y era una persona que no era ostentosa. Andaba en un buen vehículo, Sí. pero no tampoco una cosa del otro mundo, tampoco. ni tampoco su casa lo era. Fue un hombre humilde, y yo lo que considero, y en esto debo llamar la atención a sus familiares, que ha admitido el error, que perdonado porque no pagó la pena impuesta. Recuérdese que de los 5 cargos por los cuales él fue extraditado, 2 tenían cadena perpetua, y él logró una negociación de 20 años y luego una reducción a 9. A 9. Tiempo suficiente, yo creo, que para que él pudiese reflexionar y no envolverse en una situación tan delicada como la que está. Siendo yo director de Última Hora, había hablado con un fiscal sobre este caso de persecuciones de delincuentes y todo eso. Y después me hice amigo de él y me permití, cuando pasó el caso Quirino, y yo había salido de Última Hora, por la ocurrencia aquella de la ocupación grosera que hubo, no viene al caso, pero a mí me gusta decirlo, como tengo que decirlo. Sí. Volví, le llamé y le pregunté, en este caso específico, y él me dijo, no, por los cargos que esa persona tiene, él debe tener una condena entre 55 años y cadena perpetua. Sí, le cabían eso. Son entre 55 años mínimo y cadena perpetua. O sea, llevarlo a 18 y dejarlo en 9. No, a 20. A 20 y en la negociación. Y dejarlo, negociar a 20 y dejarlo en 9 fue un éxito para él. Yo creo que para su En los abogado. allanamientos que ustedes hicieron en las propiedades de Quirino, ¿qué material encontraron? Además de evidencias físicas, económicas y ¿no encontraron documentaciones? Mucha documentación de inmuebles, de negociaciones en el sentido de préstamo que él hacía a productores de sorgo y transacciones comerciales. Sí. Pero no había implicaciones que tuviera que ver, para ir al caso específico, él habla de que le prestó dinero al expresidente Fernández. Yo no quiero involucrar a usted en el caso del juicio político, sino de llegar a las conclusiones lógicas de alguna personalidad, de alguna gente que no tuviera que ver con esas operaciones de negocio, sino que tuviera que ver con otro tipo de... Pero también, sin necesidad de hacer énfasis en lo político, sí tengo que, como conocedor de la materia, del comportamiento del narcotráfico y del narcotraficante, saber de que los narcotraficantes no les prestan dinero a los políticos, les regalan. Yo creo que ni los campesinos ni nadie. Yo creo que son aportes que se hacen a las campañas. Sí, y yo dudo. Esa fue la primera vez que yo oí que alguien andaba buscando. Un narcotraficante le presta. Sí. Ni los comerciantes en sí, ni los bancos le prestan, yo creo. Bueno, pero en este caso yo debo decirle que en esas actuaciones de nuestra fiscalía, nuestros fiscales, que nunca andaba 1 ni 2, sino 3, y que siempre estaban acompañados de agentes de la DEA, porque era un caso de Estados Unidos, sí. Y por agentes de la DNCD, personas identificadas con la investigación previa. Cuando encontrábamos algo útil para la investigación, para poder sustentar las medidas de coerción o cualquier actuación posterior durante el juicio, evidentemente las compartíamos. Es decir, la documentación y las evidencias que fueron incautadas las tenemos tanto aquí como allá. Y nunca encontramos nada que tuviese que ver, no tan solo con el expresidente Leonel Fernández. No, pero esa es la pregunta más abierta. Ni tampoco contra ningún otro político. Porque hay que ser claro. Y yo creo que aquí no estamos queriendo bendecir a los políticos. Aquí hay que decir la verdad.
Y lo que nosotros hemos dicho es que si hubiésemos encontrado algún tipo de actuación indebida, evidentemente ya eso hubiese sido parte de las actuaciones de los Estados Unidos. Estuve documentado, porque ¿Entiende? andaban sus agentes también, Sí, como usted evidentemente. dice. Es decir, pero más aún, lo que decía hace un momento, es que Quirino estaba vigilado 24 horas, con videos, con interceptación de sus teléfonos, con todos los medios posibles para saber todas sus actuaciones en el sentido del narcotráfico. Y en esa vigilancia y seguimiento tampoco hubo... Y hay más de 350 videos que tenemos. Óigame eso. ¿Usted me entiende? Eso es una película. Sí. Y sobran. Entonces, no es posible que vengan ahora a decirnos a nosotros como si fuéramos unos tontos útiles que nos vamos a sumar a una farsa como esta, decir, había un papelito en donde yo había anotado eso, ¿no? Pero venga acá. Además, otra cosa, Rudy, estamos en República Dominicana y sabemos que a un líder opositor, como el caso del expresidente Leonel Fernández, también estaba vigilado por los servicios de inteligencia del gobierno. Además que en ese momento de la oposición. Lógico. Con más razón. Sí. ¿Y para qué darle dinero a uno que está en la oposición? Cuando habían algunas, se le reputa algunas cercanías con lo que estaba en el gobierno. No, pero ¿para qué? Porque el narcotraficante le da dinero al político cuando va a recibir en lo inmediato un favor. Sí. Él no apuesta al futuro. Él no invierte al futuro. Eso nunca se ha dado. Y si por 2 años lo estaban vigilando y sus operaciones venían dando tiempo, era quizás más en el presente. Téngalo por seguro que si eso hubiese ocurrido, no es verdad que no estuviese eso debidamente documentado para hacer posible ya no tan solo una denuncia, sino una investigación más formal. Magistrado Hernández Peguero, Quirino demostró también tener algunos cómplices interesantes que manejaban la parte operativa, precisamente económica, que fueron los que fueron encartados con él. ¿Sí? Algunos de ellos en el proceso en los Estados Unidos, algunos en la parte operativa, como la gente que iba en el camión, otros que movían la droga, pero había otro grupo que eran los que lavaban el dinero, como se le dice, que compraban los apartamentos, que lo colocaban, que hacían esto y esto. En esos seguimientos, que me supongo que también abarcaban a esas gentes muy cercanas a él, no se detectó nunca ninguna. No. Pero Quirino, óigase bien, tenía un sentido familiar muy arraigado. Y eso es propio de nuestra costumbre, ¿verdad? Nuestra forma de pensar y actuar de los dominicanos. Quirino no ponía bienes a nombre de un tercero. De él Sí. o de sus familiares, Sí. más cercanos, no muy lejanos. Sí. Es decir, me refiero a hijos, hermanos, su mamá, es decir, cosas así. O sea, había pocos testaferros si lo hubiera. Sí. Él era un hombre transparente en eso. Y por eso no fue tan difícil identificar. Es posible